Saludos chicos, bien, continuando con los contenidos que tenemos en la materia de biología, continuamos con el tema de los tejidos. Este tema se encuentra en la página 28 del libro de biología para los de quinto del diversificado del socio. Entonces, he realizado un resumen de este tema para que ustedes puedan continuar con el avance de este contenido. Entonces, empezamos con la presentación y podemos decir que los tejidos son un conjunto de células diferenciadas, estructurar funcionalmente para cumplir funciones específicas. Todas estas células que se han diferenciado parten de una misma célula, una célula madre, que se han diferenciado para los diferentes lugares. Acá muestran diferentes células que cumplen diferentes funciones. Todas estas células contienen una misma información genética, donde en algunas se expresan cierta información y en otras no, dando así lo que es la llamada diferenciación. La histología. La histología es una ciencia que estudia estos tipos de tejidos y bueno, es parte de la biología, que puede estudiarlo por cortes histológicos mediante placas con diferentes tipos de microscopio con diferentes objetivos. Utilizando esta base podemos decir que los tejidos se diferencian por los tipos celulares dependiendo al lugar donde se encuentran. Entonces podemos encontrar los tejidos animales y los tejidos vegetales. A su vez estos se van dividiendo. Los tejidos animales se consta de los diferentes tejidos que son tejido de revestimiento, glandular, adiposo, sanguíneo, cartilaginoso, óseo, muscular y nervioso. En cuanto a los tejidos vegetales podemos encontrar solo tres tipos, los cuales son los protectores, los vasculares y los meristemáticos. El tejido de revestimiento podemos definirla como los epitelios de revestimiento forman una capa que tapiza la superficie externa, en las cuales podemos encontrar en la piel, los pulmones o aparatos digestivos, o también en las partes internas, los vasos sanguíneos, los aparatos linfáticos, las pleuras, y por esta característica tiene la función principal de una barrera entre el exterior y el interior, o también entre dos medios internos como ser la sangre y otros tejidos. Esto nos ofrece lo que es una protección física contra patógenos y también funciona como una filtración selectiva, entre otras funciones. Hablando de la piel, podemos encontrar una capa que es la epidermis, que se encuentra en la parte superficial de la piel, que está compuesta de hasta 4 y 5 capas de células. En la capa más interna se encuentran las células que se encargan de la renovación de este tejido. Las células nuevas, mientras migran hacia la parte exterior, estas segregan queratina y ellas mismas cubriéndose para poder formar una capa protectora. Los tejidos glandulares. Entonces, estas son células especializadas en la secreción de sustancias, donde podemos encontrar dos tipos, las exócrinas y las endócrinas. Entonces, como hace referencia el nombre, exócrinas se refiere a que vierten su excreción al exterior del cuerpo o a una cavidad corporal, como por ejemplo la saliva. Y las endocrinas, estas vierten su secreción al torrente sanguíneo. Y bueno, haciendo referencia a la secreción de hormonas, que estas pueden funcionar como mensajeras químicas que viajan a través de la sangre hasta alcanzar sus órganos, que los vamos a llamar órganos blancos o diana, por no mencionar un órgano específico.
a los que estos inducirán un determinado comportamiento. Acá en las imágenes podemos ver un ejemplo de glándulas exocrinas, donde éstas tienen la secreción de productos hacia el exterior, un medio exterior, o como dijimos, a una cavidad corporal. Y acá tenemos unos ejemplos de ciertas glándulas que la secreción es enviada al torrente sanguíneo. Tejido adiposo. Podemos encontrar este tejido adiposo en diferentes lugares del cuerpo. Bien, pero podemos primeramente describir de qué se trata. Este tejido adiposo está especializado en el almacenamiento de lípidos. Sus células, que son llamadas adipocitos, tienen la peculiaridad de presentar una o varias vacuolas donde se encuentra acumulada la grasa. Entonces existen dos tipos: los adipocitos blancos y los adipocitos pardos o marrones. Entonces, la diferencia es que los adipocitos blancos contienen solo una vacuola donde se encuentra la grasa. Esta por lo general tiene la función de reserva energética, de regulación de ciertas hormonas como la insulina, entre otras funciones. Ahora, haciendo referencia a los adipocitos pardos, esta tiene una variedad de vacuolas que contienen grasa y a su vez tienen las mitocondrias. Y esta es lo que le da ese color pardo. Esta por lo general tiene la función de la termogénesis, que eso nos hace referencia a mantener la temperatura corporal. Otro tipo de tejido podemos encontrar el tejido sanguíneo, que podemos mencionar que es lo que comúnmente llamamos la sangre, que tiene ciertos componentes, que puede ser el plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y los trombocitos, o como los conocemos, las plaquetas. Entonces acá, en un tubo de ensayo, podemos encontrar tres ejemplos en la sangre. Esto solo se da después de una centrifugación de la misma sangre. Acá tenemos un ejemplo. Acá se tiene una muestra de sangre. Después de una centrifugación la podemos encontrar en 3 fases. Entonces podemos ver que el 55% lo ocupa el plasma, un 1% de los leucocitos o plaquetas y un 45% de eritrocitos. El plasma acá podemos definir como consiste en una sustancia líquida y esta constituye el 55% del tejido, compuesto en su mayor parte de agua, y el resto está compuesto por proteínas, hormonas, minerales, entre otros componentes. Y el resto podemos encontrar lo que son los leucocitos, las plaquetas, que tienen diferentes funciones, los glóbulos blancos de defensa y las plaquetas que tienen la función de evitar hemorragias, y estas forman los coágulos. Y en cuanto a las funciones de los eritrocitos o glóbulos rojos, tienen la función de transporte de oxígeno. Tejido cartilaginoso. Bueno, entonces, dando lectura al contenido que nos hace referencia el libro, se trata de un tejido semirrígido que da forma a órganos como las orejas, la nariz, recubre las superficies de contacto entre huesos y muchas articulaciones, y forma los esqueletos en los embriones, que serán sustituidas paulatinamente por los huesos. Continuando, entramos a la parte del tejido óseo. El tejido óseo tiene la función principal de sostén en los vertebrados, ya que forman sus esqueletos. Entonces podemos encontrar dos tipos de células principales en este tipo de tejido. Acá los podemos mencionar, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos tienen la función de fabricar los huesos y los osteoclastos de destruir los huesos.
En cuanto al tipo de tejido óseo que podemos encontrar, están dos tipos que son el compacto y el esponjoso. El compacto hace referencia a que no tiene ningún tipo de cavidad dentro del hueso, que lo podemos encontrar generalmente en la epidermis, que es este sector del hueso, la epidermis. Y el esponjoso, que contiene cavidad, y eso lo podemos encontrar en el sector de... No, en realidad el tejido compacto lo podemos encontrar en el tejido, la parte central de los huesos largos, y este sector se lo llama diáfisis, y en los bordes, en los extremos de los huesos, se los llama epífisis. Y en este sector, bueno, puede contener lo que es el tipo de tejido esponjoso, que contiene cavidades dentro de él. Entonces, por tener estas cavidades, podemos encontrar la médula roja. Bien, continuando con la presentación, podemos ver otro tipo de tejido, que es el tejido muscular, que el libro menciona que es el principal y responsable de la locomoción y los movimientos de nuestros órganos. Y tiene diferentes tipos de células, donde podemos encontrar el estriado, el liso y el cardíaco. El estriado tiene ciertas características. Bueno, tiene ciertas características porque las células en este tipo de tejido son muy organizadas, y estas presentan una formación de bandas, como muestra en esta otra figura. Y por esto, este tipo de tejido se unen a los huesos para generar movimiento. El otro tipo de tejido podemos encontrar al liso, que como en el libro lo menciona, se los llama así porque sus filamentos de actina y miosina no están organizados como en los casos de tipo de músculo estriado, porque sus células están desorganizadas y no se observan bandas claras y oscuras. Bueno, se puede decir que por estas características son involuntarios y forman parte de órganos internos. Como podemos ver en la figura, menciona el aparato digestivo, las vísceras, vasos sanguíneos y la piel. El tipo de tejido cardíaco, podemos ver que son células organizadas, pero son involuntarias. Este tipo de tejido se lo puede encontrar en el miocardio, que es el corazón, siendo este responsable de las contracciones, o como dice en el libro, de los latidos del corazón. Tejido nervioso. Este tejido tiene la tarea de controlar las diferentes funciones vitales del organismo, así como recibir ciertos estímulos de la parte exterior o del interior, procesarlo y elaborar alguna respuesta hacia ellos. Este tejido está compuesto por neuronas. Estas células son muy importantes debido al tipo de conexión que presentan. Estas pueden formar redes entre ellas, llegando a comunicarse y estando especializadas en la conducción de electricidad a través de sus membranas que presenta este tipo de células. Entonces podemos mencionar tres partes importantes de esta célula. Podemos encontrar el cuerpo, que es esta parte, que es el cuerpo de la misma célula, las dendritas, que son estas prolongaciones, y el axón, toda esta parte de esta célula, que estas partes pueden cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, las dendritas tienen la función de recibir impulsos nerviosos procedentes de otras neuronas y bueno, enviarlas al cuerpo o soma. El axón contribuyen a hacer más rápida este tipo de impulsos nerviosos. Cada célula o cada neurona puede establecer una sinapsis. Nos referimos a sinapsis a la comunicación entre el axón y el soma de otras dendritas o neuronas de otras células.
Esta sinapsis es química a través de sustancias mensajeras llamadas neurotransmisores. Ahora, hablando del tipo de tejido vegetal, podemos encontrar tres tipos de tejidos que puede presentar este. Es el tejido protector, el parénquima, el tejido vascular y el tejido meristemático. Bueno, nos presentaría cuatro tipos de tejidos. Entonces, hablando del tejido protector, podemos mencionar que son aquellos tipos de células que cubren los vegetales, permitiendo el intercambio de ciertas sustancias con el medio exterior. Entonces podemos encontrar dos tipos, que son la epidermis y el suber o corcho. Entonces la epidermis se encuentra en la parte exterior de las plantas herbáceas y las plantas tiernas de las leñosas. Partes tiernas de las plantas leñosas. Ahora el súbero corcho lo podemos encontrar de igual forma en la parte exterior en la corteza de los árboles leñosos. Bueno, como decíamos, es la parte leñosa. Y podemos mencionar que es una multicapa protectora de las células que están aplanadas, que van muriendo al ir quedando cubiertas por una sustancia impermeable que ellas mismas secretan. Ahora, otro tipo de tejido vegetal podemos encontrar al parénquima, que en el libro menciona que es un tejido de células poco especializadas que cumple gran variedad de funciones. Destacando estos tipos de parénquimas, podemos encontrar los fotosintéticos y de reserva. Los fotosintéticos hacen referencia a la función de realizar fotosíntesis. Principalmente los podemos encontrar en las hojas y en ciertos tubérculos. Ahora, referente a la función de tipo de tejido de reserva, es de almacenar diferentes nutrientes que la planta pueda necesitar. Esto lo puede almacenar en el citoplasma o en el interior de las vacuolas. Es abundante en las semillas, en los tubérculos y en la pulpa de frutas. Ahora, otro tipo de tejido, el tejido vascular, como en el libro mencionas, que su función es de transportar las sustancias que las plantas necesitan y esta pueda permitir la comunicación entre sus distintos órganos, además de servirles de soporte a estos tejidos son el xilema y el floema. El xilema conduce la savia desde la raíz al resto de la planta y el floema es el encargado de conducir la savia elaborada en las hojas al resto de la planta. De ahí la diferencia entre estos dos tipos de tejidos que los podemos encontrar en tejido vascular. Ahora, el tejido meristemático hace referencia a un tipo de tejido de crecimiento y desarrollo. En el libro podemos encontrar una descripción que se trata de grupos de células embrionarias, es decir, no especializadas y con gran cantidad de multiplicación, que permanecen en ese estado durante toda la vida de la planta para originar el resto de sus tejidos y permitir así su crecimiento. A ese tipo de tejidos se les llama meristemos y podemos distinguir dos tipos entre ellos. Acá podemos mencionar el meristemo primario y el meristemo secundario. El meristemo primario se encuentra en la parte del tallo, de los extremos del tallo y la raíz, y son responsables del crecimiento en longitud de la planta. Y el meristemo secundario se encuentra en la parte de los troncos y tallos de igual forma, pero son responsables del crecimiento en grosor de estos. Bien, entonces acá
podemos encontrar en la figura un resumen de estos tejidos que les he mencionado, los lugares donde se encuentran y a qué se refieren. Eso en cuanto a los tipos de tejidos que podemos encontrar en las células, referente a las células animales y vegetales. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Lo que sí les pediría antes es completar la página 40 y 41 del libro de biología y mandármelos como fotografía al Classroom. Tienen tiempo de 5 días para hacerlo. De todas formas estaría descrito en la plataforma virtual de cuándo sería su entrega. Eso en cuanto a las actividades. Y si tienen alguna duda pueden escribirme al Classroom y les estaría respondiendo inmediatamente. Por favor, chicos. Eso sería todo. Gracias por su atención.